Yo me enfermé de anorexia nerviosa. De los trastornos mentales, es el que más personas mueren de eso. Wow. Buenos días, good morning y bon día a todos vosotros. Bienvenidos de vuelta a Jesus en Cafecito. Yo soy tu host, Becky Taveras. Y si has llegado aquí, sea tu primera vez o si estás volviendo, has dado el clic en este episodio porque has visto el título y por alguna razón has llegado aquí hoy. Y para mí este episodio es algo muy extremadamente especial. Estoy emocionada para tener esta conversación con la cual a mi lado tengo my best friend, my sister in Christ, my sister in tantas cosas que hemos pasado juntas. Denise, que ha sido la verdad es que en una época de mi vida donde yo necesitaba un star, una guía, una persona que me mantenía ahí en línea, la verdad. Y hemos pasado por algunas cositas juntas y nos hemos ayudado una a otra. Y me alegra mucho que en el día de hoy podrás escuchar un poco más de nuestra amistad, pero sobre todo la historia de Denise, que no tengo ninguna duda va a ser de gran bendición a cada persona que está escuchando este episodio. Una historia que te demostrará diferentes momentos difíciles, momentos donde no veías tanto el final del túnel, ¿verdad? No veías esa estrella del norte, pero una historia de redención, una historia de sanidad, una historia de transformación y una historia de un gran milagro. Así que, I'm so excited. Dios mío. Todo el intro fue como, ok, no llores todavía, No, es muy pronto. yo voy a decir, espero que tengáis vuestro cafecito en mano porque ya sabéis que siempre aquí lo tenemos iced Y porque calor. hace calor. Si no habéis dado cuenta, sigo en Miami y estamos afuera en Miami. Lo diré ahí, lo dejaré ahí. Así que nuestro iced coffee. Pero aparte del cafecito, espero que tengáis a lo mejor un tissue box ahí por de lado. Si quieres tomar notas, pues tomas notas. Y la Biblia siempre téngala ahí al ladito porque ya sabes lo que sucederá cuando termina este episodio. Pero con eso vamos directamente a ello. Denise, sister. Yo sé que Es raro cuando yo escucho, cuando tú dices Denise, I'm like, who's that? yeah, I'm like, who's she? ¿Quién es Denise? ¿Quién es Denise? ¿Quién es? Porque siempre nos llamamos de sister. Sí, desde y que entonces es como empezamos. raro. Si tú me llamas de Becky, Y a veces te llamo de Becky porque a veces suena raro. sí, Cuando estamos con más gente, entonces digo, es lo- hola, esta es sister. Like, sí, tengo que decir tu nombre. Pero suena raro, como, ay, sí, it's weird, yo lo dije ahora, pero es que claro, ellos no saben, pero ahora lo saben. Entonces, ella es sister de toda la vida. ujú, La verdad, lo increíble es que nosotros no nos conocemos de toda la vida, pero incluso yo he visto esto, creo que en un Reels de Instagram o algo así, donde si escuchas algo, un chirping, es porque hay dos pajaritos, son dos, qué lindo. Hay dos pajaritos, porque vuelvo y digo, estamos en Miami y pues aquí, we're in the jungle. tenemos a Pau, mi hija, Tu que hija, le sí, encantan los pajaritos. ya, ahí está, que es uno de los milagros que hablaremos hoy. Pero no nos conocíamos de toda la vida. O sea, Llevamos conociéndonos desde, 15, sí, so 10 10 años. años. O sea, sí es bastante. Sí es bastante. Es nuestro 10, Sí. ¿cómo se diría eso? 10 friends anniversary, amistadversary, Ujú. porque es Spanglish. Yeah. Amistadversary. Deberíamos celebrarlo. 10 años, 10 años, que incluso este episodio es episodio 20.
That's so exciting. Y I'm excited que en ese episodio tan especial que marca como un punto, ¿verdad? Punto clave. Un punto clave, te tengo a ti como guest. I'm so flattered that I'm here. Ese episodio fue como long waited for, tanto para ti, para mí, para nuestra familia, para nuestros amigos, para los que te conocen y conocen de tu historia. Y desde en todos estos 10 años que nos conocemos, he visto cómo te has transformado en una mujer tan fuerte en Dios y en los principios de la Biblia. Y me alegra que en momentos difíciles hemos podido apoyarnos unas a las otras. am, y han habido, ay, pensé que me estaban mordiendo, pero vamos bien. Han habido momentos difíciles, momentos de angustia, momentos también de triunfos, donde hemos compartido lágrimas tantos en los momentos difíciles y los momentos también de triunfos y de milagros, porque al final los milagros siempre es un arco iris, viene después de una tormenta y cuando llega no hay quien nos aguante. Sí. Pero yo, right off the bat, quería saber de ti, una de parte de tu historia empieza mucho antes de cuando nos conocíamos, ¿verdad? Y en cuál forma gran parte de tu historia, la verdad, gran parte de tu testimonio. Y sé que es algo que muchas personas lamentablemente luchan con eso. Algunas buscan ayuda, gracias a Dios, y otras personas no llegan a buscar ayuda, sea por shame, sea por miedo, sea por falta de finanzas también. Pero sea la razón que sea, sé que varias personas podrán verse en sí en ti. Entonces, cuéntanos en el día de hoy un poco de esa parte de tu historia, antes de que nos conocíamos, o sea, estás ahora en Miami, pero antes de eso fue España y antes de eso fue Cuba, que mucho de eso forma parte de tu testimonio, de tu vida. Sí, definitivamente. Pero bueno, antes de eso, primero, tengo que decir lo orgullosa que estoy de este podcast. No quiero llorar porque es que No me voy a llore porque luego lloro embriagar. yo. No quiero llorar, pero cuántas veces hablábamos de lo Ujú, que ibas a hacer tú, porque sabíamos yeah. que ibas a llegar muy lejos, pero ¿de qué manera? Mm. Entonces, bueno, antes de hablar de mí, tengo que decirte lo orgullosa que estoy de este podcast. Viste, yo I diciendo, love you. ella me decía, coge los tissues y Tissue yo, box, no voy a yo se lo llorar, no voy a dije, yo se llorar. lo dije, Sí, pero me dijiste. Bueno, nada, pero sí, muy orgullosa de esto porque sé que estás tocando muchísimas vidas y creo que, o sea, verte como lo haces y saber que lo estás haciendo para la gloria de Dios, no lo estás haciendo para tu gloria, no lo estás haciendo para que la gente te conozca, lo estás haciendo porque siempre has querido servir a Dios y has querido hacerlo para su gloria. Entonces ya con eso, esto es un éxito. thank you. Bueno, y entonces yo. Bueno, yo nací en Cuba, que Ujú, bueno, ya por ahí es una gran historia ya, porque bueno, todos sabemos lo que pasan los ujú, cubanos y lo que pasan muchísimas ya, personas. Nací en Cuba y luego ahí fue donde, bueno, la historia a la que Becky se refiere, que dice que va a tocar muchas vidas y pienso que sí, definitivamente. Yo me enfermé de anorexia nerviosa. Los que no saben sobre eso, es un trastorno de la alimentación muy grave. Obviamente yo no supe que eso existía hasta que me pasó. Yo decía, ¿qué es esto? Pero es bien severo y muchas personas se mueren de ese trastorno. De yeah. hecho, de los trastornos mentales es el que más personas mueren de eso. Wow. Sí, porque tienen muchas Mm, complicaciones. Entonces, empecé con este trastorno desde mi adolescencia. ujú, Digamos que es la etapa en la que todos pasamos por algo. ya, Entonces, siempre como que el ser delgada, digamos, desde pequeña siempre fui como una persona así menudita. Entonces, eso se convirtió un poquito como en mi identidad, en que yo me ujú, sentía cómoda así. ujú, Y la adolescencia vino, obviamente.
los cambios. Yeah. Cuando uno empieza a de momento convertirse en mujer y no sabes qué hacer con todo eso. How so fun. Entonces, bueno, empecé a tener como estas inseguridades y me sentía como que... Y muchas personas pueden pensar que eso viene porque quieres ser atractiva o por problemas de apariencia, pero no. En mi caso fue más que en mi grupo de amigas todas éramos muy delgadas. Y cuando yo empecé a cambiar un poco y a parecer más mujer que niña, siento que empecé como a desarrollar mucho antes que mis amigas. Ahí fue donde yo decía, ¿qué está pasando? Que yo estoy siendo diferente. Yeah. No era ni siquiera querer ser más atractiva que mis amigas, porque de hecho ellas me decían, no entendemos qué te pasa si tú eres la que más personas quieren ser tu novio. Y yo como que eso no era lo que me importaba, era el Yeah. encajar. Yeah. Y siento que muchas personas se pueden relacionar con eso porque todos en algún momento de nuestra vida lo que queremos es encajar y ser Ujú. parte de algo. Yeah. Entonces, bueno, así empezó todo. Yo quería encajar, estaba cambiando y realmente no es algo como que uno se da cuenta de lo que está pasando en el momento. Yo me tuve que, o sea, me interné en una escuela porque allá en Cuba no había como el high school, no era libre, no es como que ibas y venías, tenías que quedarte como una semana en la escuela. Okay. Entonces ese fue como el momento Yo me recuerdo ideal. cuando tú me dijiste de eso, yo, como en las películas. Sí. Entonces yo, como con 14, 15 años ya voy para esa escuela y era como el momento perfecto. No hay padres aquí que me estén controlando lo que estoy comiendo, pero nunca fue como, ok, me voy a enfermar. Obvio que no. Siempre fue como, ay, voy a ver si puedo perder unas libras. Fue como, quiero ver si pierdo unas libras. ¿Qué pasa? Que yo tengo esa personalidad que tienen las personas que padecen de ese trastorno, Yeah. que es una personalidad como que muy perfeccionista y como que todo lo que haces lo quieres hacer tan bien que se te fue de las manos. Entonces, ahí fue lo que pasó. O sea, me enfermé, estuve muchísimos meses. O sea, lo que pasa es que cuando te enfermas de ese trastorno, todo pasa muy rápido y de momento ya perdiste mucho peso. Entonces ya llega un punto en que eso empieza a afectarte en muchas maneras. Yeah. ¿Qué pasa cuando una persona está desnutrida? Que viene la depresión porque obviamente tu cerebro no está funcionando al 100%, entonces vienes con depresión, ansiedad, no quieres hablar con nadie, empiezas como que a cambiar completamente tu personalidad. Y bueno, así fue que pasó. De hecho, la pediatra no es mía, era pediatra porque yo era una niña. Hello. Porque eso fue hace tiempo, claro. La pediatra, que era una amiga de la familia, es amiga de la familia, fue la que le dijo a mi mamá, a todas estas, hoy sabemos mucho de los trastornos de alimentación, pero en aquel entonces, en un país del tercer mundo, no Ya. existe. Es que no había Sí. internet, no había redes sociales, tú no estabas viendo eso en Yeah. ningún lado. Entonces, pero obviamente ella era doctora y le dijo a mi mamá, yo creo que tu hija tiene anorexia nerviosa. Todas estas ya yo no tenía ni mi periodo, Wow. porque cuando tú tienes eso, o sea, Ujú. uno de los primeros síntomas de desnutrición es que Yeah. tú no menstruas, no tienes el periodo. Ujú. Entonces, ya yo no tenía ni eso, yo decía, o sea, yo decía que es raro, pero uno trata como de tapar todo, además de que literal tu cerebro no está funcionando ya al 100%, entonces ya como que... Y ella le dijo a mi mamá, tu hija tiene anorexia. Mi mamá, ¿cómo? Porque claro, nadie sabe de ese diagnóstico en Ya. Cuba. Y bueno, nada, para hacer el cuento corto, ella misma, fíjate como yo misma me di cuenta de que realmente lo tenía. Ella me dio como unos documentos donde explicaban todo de la anorexia y me dijo, léetelo. Y cuando yo vi, yo tenía todos los síntomas que podían existir Ajá. de eso, yo los tenía. Es que tú tienes también la personalidad, como tú dijiste, si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Exacto. Si voy a perder Hasta unas en libras, hasta estar en el hueso no paro. Y Wow. porque claro, ya una vez que tú pasas un punto, como que ya tú no ves el fondo. Yeah. Y bueno, en realidad, bueno, me di cuenta de que sí lo tenía y fíjate lo duro y lo complicado que es este trastorno, que hasta ese momento yo pensaba que yo estaba en control de lo que estaba haciendo. Yo pensaba que yo lo estaba haciendo como cualquier persona. ¿Cuántas personas en el mundo no han dicho voy a perder unas libras, las pierden y punto? Claro, Ya. digamos que yo era una niña, no era para yo estar tampoco pensando en esas cosas, pero yo pensaba que yo estaba haciendo todo perfecto, ¿sabes? Yo, ¿qué voy a estar haciendo mal? Cuando ella me da eso, siempre quise estudiar cosas de medicina. Entonces, claro, para ella, para esta doctora, la manera más fácil de que yo me diera cuenta es viéndolo por mí misma. Entonces, cuando ella me dio eso, yo dije, wow, yo tengo esto.
Y dije, voy a hacer un experimento. Dije, no, pero yo sí quiero como. Yo lo que Ujú, no lo estoy haciendo porque, bueno, estoy en el tema de que quiero perder ujú, peso y tal. Pero si yo quiero comer, como. mm, Bueno, mi mamá me había llevado esos documentos a la escuela ujú, y me había llevado comida. mm, Y entonces ya mi mamá se fue, bye. Me quedo yo solita como en el cuarto y digo, bueno, voy a comer. Como que, por Dios, sí, tengo todos estos síntomas físicos, ujú, pero yo puedo controlar eso. mm, Y ya me siento a comer. No podía llevarme la cuchara a la boca. mm, Es como era algo que había dentro de mí que no me permitía hacerlo. O sea, yo estaba llorando y yo decía, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo mm. tienes que hacer, pero yo no tenía la capacidad, ya eso se había ido de mi control, yo no tenía la capacidad de coger la comida y meterla en la boca. Wow. Y entonces cuando vi que no podía, yo ahí dije, estoy enferma, o sea, esto no es Ujú, normal. ujú, Y bueno, ahí fue que empezó todo. mm, Digamos, la historia comenzó ahí, cuando me di wow. cuenta Ujú, y cada fin de semana iba a la casa. Mi mamá, obviamente, pero súper preocupada, ya me decía, tienes ujú, que comer, tienes que comer, tienes que comer, y yo no podía. No me entraba la comida a la boca, no podía, ya. Tú dirías, ¿cómo llegaste de un punto A yeah, a un punto B? Porque ¿cómo dejas de comer? ujú, Y obviamente no pasó de un día al otro, fue ujú, como que, ok, hoy me salto el desayuno. ya. Mañana hago 2 comidas, mañana voy a hacer una sola, hasta el día en que ya mejor no como. Wow. O sea que tú llegaste a tener días donde en el día entero. No comía o me comía, tal vez me comía una naranja. Y Okay. digo naranja porque es que era lo que yo comía, literal. Wow. No sé por qué las personas también, digamos, con Ujú, este trastorno, tienen como obsesiones con cosas. ujú, Se obsesionan hasta con comidas, tipos de comida. Y para mí, la naranja era una de ellas, no sé por qué. Entonces, tal vez no comía nada, pero me comía una naranja. ujú. Tú decías, bueno, vitamina C. Vitamina C, literal. Ajá. Wow. Wow. Y eso, Mm. yo me pongo a pensar en cómo era eso cuando tú volvías a casa, de pasar toda la semana en la escuela. No sé si se dice internada en la escuela, ¿sí, no? Internada porque era de lunes a Sí, viernes y luego internada, salía okay, sábado, domingo y luego regresaba de nuevo el lunes. okay. Y entonces salía de ese lugar donde tú dices que era como tu comfort zone en el sentido de que no tenías tus padres, no tenía tu familia, o sea, tú podías tomar las decisiones que tú querías, pero luego llegabas a casa y era otra realidad, me imagino, o sea, cómo era eso porque yo nunca, ni siquiera, ahora pienso bien, nunca le he preguntado a mami también cómo fue esa experiencia para ella de verte salir de casa de una manera y que tú volvieras físicamente seguro de otra manera y que delante de sus ojos ella veía su hija cambiar. ¿Cómo fue eso para ti llegando a casa Bueno, totalmente diferente? realmente yo para mí no era nada porque yo no lo veía. Mm, Yo no veía el cambio. Es que es heavy, ¿sabes? yeah. No es algo fácil porque es que tú vas cambiando y tú no lo estás viendo. O sea, no es como y tú dirás, cualquier persona que obviamente no está enferma, Yeah. baja de peso y dice, uff, llegué a donde estoy, ya Ujú, bajé las 5 libras que me yeah. faltaban, I'm good now. El problema, cuando ya tú tienes este diagnóstico, es que tú no ves nunca el cambio. Entonces es como que tú bajas, 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 pero tú sigues pensando que tú todavía necesitas seguir. Ujú, Claro, para mi familia era diferente, porque cada vez que yo llegaba, imagínate, como pasaba una semana, cada vez yo pesaba menos no vamos ni a decir pesaba, porque ahí no había ni pesa para pesarse. No es como que hoy, ay, bajé, no, ya. todo era ojo. Ujú, Pero cada vez que yo llegaba, yo lucía como que pesaba mucho menos. ujú. Entonces, obviamente, mi mamá siempre me lo decía. Era como que, obviamente, me estaba literal consumiendo. Wow. Bueno, llegó un punto que me quitaron de la escuela. Sí, yo llegué a un punto que no pude seguir. O sea, ellos Precisamente dijeron, we can't deal with no, her. porque es que el tema es que era muy difícil, ya eso ya no estaba en mis, o sea, sí, por un lado está en tus manos, pero por otro lado ya no está, o sea, tú Ujú, necesitas mucha ayuda para poder salir de ese hueco, entonces ujú. yo yéndome una semana sin Ya. mis padres y sin nada, Ujú, y eso que yo, realmente las personas mis amistades, mis amigos de la escuela,
Ujú. se portaron súper bien, porque ellos siempre me ayudaban, intentaban que yo comiera, pero no era su responsabilidad, Ya. obviamente, entonces era muy difícil, éramos Ujú, niños ujú, todos. Pero sí, cada semana yo venía a la casa ujú. y mis padres súper preocupados porque, y Alejandro, mi esposo, él Sí. era mi novio Guau. en aquel entonces. Y él también decía, pero ¿qué te está pasando? Porque Okay. estaba cada vez más delgada y las personas en la calle Ujú, me preguntaban, o sea, yo iba caminando, sabes que uno cuando estás en barrios así, todo el mundo se conoce, ujú. yo iba caminando y las personas, ay, ¿cómo estás? Ay, pero estás enferma. Porque claro, no filter. Okay. Okay. Well Pero las then. personas pensaban que estaba enferma de como de algo Ujú. que me habían diagnosticado, una enfermedad que me había bajado de peso, ¿sabes? Como, ay, pero estás enferma. De, Wow. o sea, así de mal lucía, Ujú. como demacrada, como enferma. Wow. Y ya te sacan de la escuela. Me sacan de la primero Estás en empecé casa. a ir gracias a Dios, primero me hacían como ir y virar, cosa que eso no hacían con nadie, porque Okay. eso tenías que quedarte, y esa es una Sí. escuela muy estricta. O sea, esa escuela me imagino que sí hay mucha gente que conocen, en Cuba, en cada provincia, digamos, hay como una escuela que le llaman como IPVC, que es Okay. como la escuela vocacional, y Ujú, entonces ahí van como personas seleccionadas de cada ciudad ujú, y entonces tienen que hacer como unos exámenes para poder entrar a esa escuela. Entonces era como muy estricta, no era cualquier ujú. escuela y yo no quería perderlo Okay. porque no, Claro. número uno, no existía ir a otra. O sea, era o esa o otras muy malas. Ujú, Entonces esa era como la mejor escuela y yo quería mantenerlo. Entonces mis padres me ayudaron a que yo pudiera ir y virar todos los ujú, días, me llevaban y me traían y eso era lejos porque por eso es que esas escuelas eran así, porque no eran que estaban ahí mismo. ujú. Entonces todos los días me llevaban y luego yo regresaba con los profesores de la escuela, los profesores que se iban a sus casas y tenían como un Okay. autobús Ajá. todos los días yo venía con ellos. Ajá. Y bueno, pero eso lo pude hacer por un tiempo, ya luego sí no pude ni eso. Okay. Y ahora ya que, o sea, después de todo ese proceso que en realidad todavía estabas en medio de ello, pero ya estás en casa porque 100% te sacan de la escuela. ¿En qué momento, en qué momento tú fuiste tú o fuiste tus padres que dijeron, ok, we need help, necesitamos, o sea, esto no está funcionando con nuestras propias fuerzas, nuestro propio conocimiento, necesitamos ayuda ya médica, ayuda ya más allá de lo que nosotros podemos controlar? ¿En qué momento fue eso? Bueno, yo estaba todavía en la escuela cuando salgo, creo que salí de paz, se le llaman así, como ya te fuiste a tu casa ese fin de semana, ¿no? Ujú, O no, yo estaba yendo y viniendo, sí, pero salgo un día, creo que estábamos de vacaciones, no me acuerdo. El punto fue que me fui con mi amiga Alexandra. Hola Alexandra, si estás viendo este podcast, seguramente sí. Y salí con ella y nos fuimos como a dar una vuelta. Pero parece que yo, claro, a todas estas ya yo iba como tratando de comer obligadísima. O sea, ujú. no era como que yo comía por mis fuerzas, era porque mis padres era como, si no comes, no sales ni a la esquina. Era como, come esto y así, Ya. como cada bocada de comida era como un problema. Y yo más o menos. Pero parece que comí algo y yo en mi situación como estaba, me cayó muy mal y me deshidraté porque empecé a vomitar mucho. Como mi cuerpo no estaba acostumbrado. Normalmente este tipo Ya. yo Ujú. siempre, ok, disclaimer. Ya. Cuando yo digo este tipo de paciente, es porque, claro, yo tengo conocimiento de eso porque Ujú. estoy estudiando psiquiatría. Sí. No es algo que diga, era para el final, ¿ok? Ujú. Pero para que entiendan por qué digo este tipo de paciente, o sea, yo Ujú. misma, no es para que tú empieces como a alimentarlo muy rápido porque el cuerpo no está acostumbrado, entonces no puede ser como, dale, come. No, Ya. eso tiene que ser un proceso. Ujú. Entonces en aquel entonces parece que yo estaba como, me estaban Ujú. tratando de forzar, Ya. entonces vomité demasiado, me deshidraté y que tuve que ir al hospital. Ujú. Me llevaron urgente al hospital, en cuanto me vieron en el hospital dijeron, no, ella no se puede ir a su Okay. casa. Y entonces me ingresaron en el hospital y ahí fue donde, como digamos, empezó todo porque entonces ahí ya le dijeron, mira, tu hija está desnutrida. Me hicieron todo tipo de estudios para ver si era algo, digamos, médico, como que me había, obviamente no, era yo que no estaba comiendo, Ujú. pero bueno, Like, it's me.
Yes. Hi, and the problem is me. Exactamente, 100%. Entonces me hacen de todo tipo, que si tiroides, que si el examen de la tiroides, que si esto, que si aquello. Nada, no tenía nada, era simplemente eso. No simplemente porque es algo súper grande, pero bueno, le dicen a mis padres, mira, ella realmente ha bajado de peso por el que tiene anorexia. Vuelven como con el tema de qué es eso. Mm, Y entonces ya ahí me tuve que quedar para hacerme todo ujú. tipo de estudios porque la anorexia tiene como sus complicaciones. Yeah. Entonces, bueno, nada, estuve ahí un tiempito, creo que estuve internada, bueno, como ingresada en el hospital como una semana y luego ya me dieron el alta, pero bueno, ya tenía que ir a ver una psiquiatra Mm, y tener un tratamiento, ¿sabes? No era mm, como que yo seguir así mhm, con mis padres. yeah. También en Cuba no había, como te digo, no había ningún tipo de conocimiento de este tema Mm, y ni siquiera los doctores, porque no es algo que se ve mucho, es algo como que tú lees en los libros, pero nunca te topas con un caso. ya. Y de momento, porque es que eso pasa Mm, en familias de mucho dinero, en países del primer mundo, eso no claro, pasa en Cuba. ya. De Porque hecho, igual era, corrígeme si me equivoco, pero me imagino que también en un país como tal, como Cuba, ya era también común que muchas personas no estaban alimentándose bien por los recursos que están disponibles. Entonces me imagino que ellos también era como que, bueno, igual a lo mejor es one more, una persona más que no está llegando a la cuota. ujú, claro, en Cuba siempre hubo esos problemas problemas de alimentación por eso. Pero como tal, el diagnóstico de anorexia nerviosa, que ya es algo más mental, Mm, como, ok, aquí en este país no hay casi comida y tú estás decidiendo por cuenta propia no comer, ya. eso es algo que no se ve, no se ve. De hecho, te digo, no conozco a nadie, Ujú, eso es otra cosa, que nunca tuve a nadie con quien decir, ay, mm, tú pasaste por esto, jamás. No tenía a nadie así porque es que eso no existe. ujú, Entonces, bueno, voy a la psiquiatra, me pone un tratamiento que al principio fue un tratamiento que hoy en día yo digo, y eso qué fue? ujú, Porque es que no había ni siquiera las cosas correctas con lo ya. que eso se trata. Entonces, bueno, ya con toda esta situación, mis padres habían decidido que era mejor irnos a España, porque esto no lo iban a tratar Ujú. bien en Que Cuba. viva España. Y gracias a Dios, que Dios siempre abre las puertas, todos teníamos, bueno, estábamos justo en el proceso para hacernos ciudadanos españoles, porque sabes que todos los cubanos somos familia, tenemos familia española. Entonces, bueno, nos estábamos haciendo ciudadanos españoles y estábamos en ese proceso y era como que, ok, tenemos que irnos ya. Ujú, Y así fue, fuimos a España y ahí fue donde realmente empezó mi tratamiento, digamos, okay. con todos los recursos. Y de verdad, eso se lo debo a España porque ahí no pagué ni un centavo nunca Mm, y me dieron tremendo tratamiento, ¿sabes? Como el que ya. llevaba. No fue el que me sanó, porque es que eso no me sanó eso, Ujú, o sea, me sanó ya. Dios, Ujú, pero sí me dieron todo el support que yo ya. necesitaba en ese momento. Y bueno, Mm, nos vamos a España y ahí pasó igual, fuimos un día acabados de llegar como al médico para hacer el chequeo general y le dijeron a mi mamá, no, no, ujú, ella no se va para su casa, ¿sabes? Como ella tiene que ya. tener un tratamiento. Y empecé a ir como eso se llama como un outpatient treatment, tenías como tu terapia ocupacional, tenías terapia de grupo, Mm, tenías tu sesión con un psiquiatra, un psicólogo, desayunabas, almorzabas, comías, como todo ujú, esto, te daban tus medicamentos, todo el ya. tratamiento y luego te ibas a la casa. Y así Mm, estuvo un tiempo hasta que ellos dijeron, no, ya se tiene que quedar. Porque ¿qué pasa? Que yo hacía todo eso ya en ese punto, claro, habían pasado ya meses, yo como que había hecho conciencia y de verdad yo quería participar en el okay. tratamiento, pero era algo más fuerte que yo. Ujú, Entonces yo hacía todo eso, pero luego me iba caminando cuadras y cuadras a la casa, entonces no subía ni una onza. Y entonces mm, cuando me pesaban, siempre había bajado y decían, no sabemos qué está pasando, pero ella no está ujú, mejorando. ya. Entonces vamos a tener que dejarla internada. Me Ujú, movieron a un piso de anorexia, mm, donde ahí sí, el primer día me dijeron, si no quieres, no comas. Y yo dije, oh, ¿en serio? Perfecto, no ya. como. Era una trampa, porque al Mm, otro día me pusieron una sonda nasogástrica y me ponían como comida, ¿sabes? Como por el NG-tube, por ujú, ahí me ponían como ujú, los sueros de comida. sí. Mm, yo me recuerdo cuando tú me contaste de esa experiencia, fue como the loneliness
que tú sentías en esa circunstancia, en esa parte ya de tu proceso donde que lo acabas de comentar, que tú no, en tu país tú no conocías a nadie que sufría de eso y luego vas a España donde tampoco conocías a gente y ya de una te Sí, diagnostican, wow, tongue twister, diagnostican, ¿lo dije bien? sí. Ok, con anorexia y ya te ponen un tratamiento. Claro, es Es Europa. ajá, pero es Piensa que difícil, sí, como like sí, ya mentalmente ya no estás en un buen lugar mentalmente. Y entonces entras en este tratamiento como a little, like you're an actual patient y ya me imagino que ya te sentías sola y ahora estás en un tratamiento que seguro me imagino sí. te sientes más sola todavía. No, y las condiciones, yo recuerdo que cuando estaba como yendo y viniendo del lugar, Ujú, siempre hablaban como, no me recuerdo si estos son los pisos correctos, pero era así como que estábamos en el piso 9, vamos a suponer. Entonces siempre ujú. decían, no, y fulana no está en el 8. Estar en el 8 es como, está mal. ¿Sabes? Como está en el 8 significa, ya esa pasó para mejor vida. Oh, Y yo me acuerdo que cuando me dejan ingresada me ponen en ese piso. Yo decía, pero a todas estas lo que te das cuenta que eso es un trastorno, no es algo. ujú, Yo todas estas seguía viéndome como, pero si yo estoy perfecta, ¿sabes? Como yo luzco súper mm, bien. Yo nunca me vi esquelética, yo nunca me ujú, vi así. Y ahora te voy a contar un ejercicio que hacían ahí. ujú, Un día me dicen, o sea, un ejercicio era como dibujar la silueta mm, de cada chica, dibujábamos como nuestra silueta. Bueno, yo dibujé mi silueta, lo que tú te imaginas, ¿no? ujú, Y luego te ponen dentro de esa silueta para comparar lo que tú dibujaste con tu silueta real. mm, Y mi silueta era como 3 veces lo que, o sea, lo que yo dibujé, ¿no? Era como 3 veces lo que era. Y entonces te das cuenta de que realmente tú no estás viendo las cosas como son, tú no ujú, estás bien. ujú, Entonces ahí cuando me pasan a ese piso 8 o no sé cuál es, pero vamos a llamarle 8, em, yo recuerdo que eso era súper sad, súper triste, porque estaba sola. Siempre tenías como supervisión, como si estuvieras loca en un manicomio, ya, literal. Y yo lo entiendo, ¿sabes? ujú, Porque es que esos pacientes así están a riesgo de muchas cosas. Me acuerdo que la ventana estaba como hasta con candados para que no la podías ir a abrir porque, ¿y si te tiras? okay, ¿Sabes? Como estás en un lugar donde están tratando a pacientes con problemas mentales, o sea, eso ujú, no es cualquier cosa. mm, Entonces sí, estuve ahí en ese lugar y ya era como que, oh my God. Siento que me ayudó hasta el punto de que tú dices, wow, toqué fondo, ¿sabes? Como que algo está, yo no puedo ser la que está bien. mm, Mi mamá está sufriendo, mi familia, todos los doctores aquí me están diciendo que me voy a morir si no hago algo o ujú, coopero con el tratamiento. Entonces tú te das cuenta de que, ok, yo no soy ya, la que estoy bien aquí. ya, Y como que empiezas a replantearte, claro, llega un punto en que sí, yo sabía que yo no estaba bien, que yo tenía que poner de mi parte, ujú, que tenía que tomar una decisión, pero yo no estaba lista como para give up, como rendirme a decir, ok, entonces es como si hay dos extremos, o estás como estás, o de momento eres una obesa que pesa 500 libras. mm, O sea, no hay un término medio. Entonces el miedo ujú, es como de hecho la anorexia, el concepto, ¿no? Es miedo intenso a ganar peso. okay, Ese es el diagnóstico. Pero yo no, o sea, es como algo que hoy en día, por supuesto que yo no tengo ese miedo jamás, ujú, pero es algo que tú no puedes explicar mm, en ese momento. Era como miedo intenso a ganar peso y para mí ganar peso y morir era lo mismo. Yo no podía hacer eso. okay, Entonces ese era el miedo constante, como sí, yo quiero salir adelante, yo me quiero sentir bien, pero si para yo salir adelante o sentirme bien tengo que ganar peso, mira, mejor déjame así. that's Hasta ese scary. punto, that's very scary. Y te digo, en aquel entonces yo decía, como que uno no entiende muy bien porque es como, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Cuando tú te pones a analizarlo, tú dices, ¿cómo es posible que yo piense así? Ujú, O sea, y empiezas a preguntar, ¿en qué momento yo llegué a este punto? mm, O sea, esto no tiene ningún sentido, pero es que ya, ese tipo de problema es que no tiene lógica. O sea, si tuviera lógica no sería un problema. ujú,
Y bueno, y entonces así fue. Ya estuve unos meses ahí, ya empecé como a hacer las cosas, no porque me nacieran, pero porque las tenía que hacer. Tenía que empezar a comer porque si no comía nunca me iban a quitar el NG Tube. Entonces, bueno, ya, era como decir, la comida es una medicina, yo me la tengo que comer porque si no me la como no me voy a quitar esto, no me voy a ir a mi casa, no voy a vivir. Y Sí. obviamente yo quería vivir, ¿sabes? Como todo el mundo dice cuando está pasando por la crisis, whatever, mentira. Yeah. En el fondo todos tenemos este deseo de salir Ujú. y de vivir. Yeah. Entonces, importante mencionar, yo o sea, en aquel entonces todavía no era cristiana, Ujú. pero yo siempre, o sea, sé que Dios siempre estuvo conmigo, porque Ujú. yo me recuerdo cuando estaba en la escuela, internada, cuando el tema de que ahí fue cuando empecé a sentirme mal, Ya. en esos momentos en los que yo estaba como súper deprimida, que no era tan depresión porque estaba deprimida por algo, era que mis neurotransmisores, es decir, mi cerebro, estaba tan falta de alimento que empiezas a sentirte muy triste Ujú. por cualquier cosa y lloras por gusto. ¿Sabes? Mm. Como tú estás bien y empiezas a llorar. Y yo me acuerdo que estaba súper deprimida y yo nunca he sido así, entonces yo decía, no entendí nada, ¿qué me está pasando? Era como todo muy confuso. Y yo recuerdo que mi mamá me había regalado un New Testament, esos bibliecitas chiquiticas que son Yeah. solo el Nuevo Testamento. Ajá. Y yo me acuerdo que yo cada vez que me sentía mal, sin saber ni por qué ni nada, yo me ponía a leerlo. Mm. Y yo siempre sentía como paz y sentía como que no sé ni lo que estoy leyendo. Pero yo siento algo cuando yo leo eso. Entonces, siempre que estaba así como, yo me ponía ahí como a leer el New Testament Ujú. y me sentía como como que estaba acompañada. Y siempre como que sabía que era Dios. O sea, yo sabía que era Jesús, eso sí. Yo nunca he llamado a Dios por otro nombre. Ujú. Siempre he sabido que Jesús es Dios. Ujú. Eso siempre, mi mamá me lo dijo un día cuando era chiquita. Jesús es Dios. ¿Sabes? Okay. Dios es Jesús. Entonces, Jesús. Ajá. Pero yo no sabía nada de ser cristiana, de recibir a Jesús en tu corazón, o sea, yo no sabía nada. Entonces yo, mi manera era leer el New Testament Okay. y eso era lo que me daba tranquilidad, punto. Mm. Y bueno, nada, y como a lo largo de mi vida siempre hablaba con Dios, pero cuando ya estás en ese punto, muchas veces lo que haces es como culpar a Dios o empezar a como que en vez Ujú. de pedir a Dios ayuda, que lo fácil que es, Yeah. ¿sabes? Como decir, Dios, ayúdame, era más bien como, ¿por qué será que me dio esto? ¿Por qué será que yo no, mi mente funciona así? ¿Por qué será que soy una persona tan obsesiva, tan... Mm. Entonces, bueno, esa fue la historia de España. Y bueno, es como, han sido como tres etapas completamente Sí. diferentes, porque es la etapa de Cuba, Ujú. la etapa de España, que sé que Dios me llevó ahí con un propósito y era de recibir eso, porque es que en ese entonces yo no tenía la Yeah. sabiduría ni la relación personal con Dios como para hacerlo de otra manera. Necesitaba ayuda de profesionales, entonces España fue como ese paso Ujú. y luego, bueno, llegar aquí fue completamente diferente. Ujú. Y ahí ya cambia todo. Eso, yo creo que cuando nosotros nos conocimos, me recuerdo que tú me comentaste la historia que ahora te daré la oportunidad de contarla, que para ti aceptar a Jesús no fue como que lo que estamos acostumbrados en el sentido, ay, vas a una iglesia, a una conferencia o un concierto cristiano y hay ese momento del llamado y todo el mundo levanta la mano y estás ahí delante de mucha gente, pero y sigue siendo un momento íntimo entre tú y Dios, pero para ti fue algo muy personal y muy íntimo y aún así fue algo que transformó completamente tu vida. Fue como el reset button de mi vida ha sido de tal manera hasta aquí, pero desde aquí será completamente diferente. Y cuen- cuéntanos de ese momento específico donde tú decides, Dios, yo no puedo más por mis propias fuerzas, yo no sé lo que es vivir por mis propios conocimientos, por lo que yo sé, yo te lo entrego absolutamente todo en tus manos, entra en mi vida y revoluciona mi historia. ¿Cómo fue para ti ese momento? Bueno, vamos a partir de que ya cuando em, pasé por todo el proceso del tratamiento en España, que ya di de alta, como que ya yo llegué a un punto
en el que no me estaba muriendo, Ujú. right? Pero tampoco estaba viviendo la vida al máximo. Y es que ahí es donde nos encontramos muchos, porque es muy fácil, En el limbo. sí, es muy fácil cuando estás ahí como que en el fondo Ujú. o luego cuando estás en la cima, pero ese medio ahí, ugh, yo había como que ya estaba en un puntico donde estaba como tipo cómoda. Ujú. Me veo más o menos bien. Aún así ahí todavía yo tenía mis inseguridades, ¿sabes? Como de que estaba gorda o algo así. Pero bueno, más o menos era como aceptable para mi familia, esa apariencia. Ah, tú luces bien, no luces como que te estás muriendo, ¿right? Ujú. Y también estaba comiendo mis cositas que eran como mi zona de confort, Ujú. ¿verdad? De ahí no me sacaban, pero por lo menos era saludable, entonces estaba bien. Ujú. Ya, llego aquí. Siempre, como te digo, yo siempre sentía como que tenía esa deuda con Dios Ujú. de saber más de Él. Ujú. En Cuba, cuando estaba en la Lenin, en la escuela así se llama donde yo estaba, un día estábamos como, se llama autoestudio, es como por las noches tú ibas a estudiar. Okay. Y estaban ahí todo el mundo estudiando, y de momento vino una chica y dijo, no, yo les quiero compartir algo. Ok, Cuba obviamente es un país comunista, no se puede Mm. estar compartiendo el evangelio. Mm. Y yo no sé de qué manera esa chica entró a esa aula y dijo, tengo que compartir algo con ustedes y compartió de Jesús. Ni recuerdo qué dijo. Yo sé que ella compartió de Jesús y dijo, nos reunimos a las 5 Mm. todos los días en no sé dónde. Obviamente el día siguiente yo estaba ahí porque yo sentí que eso era para mí. Ujú. Pero bueno, con todo el tema de que luego enfermé, me fui de la escuela, no iba. Y yo te digo, yo no me acuerdo, porque eso fue hace mucho tiempo, y ni me acuerdo qué era lo que decía. Yo solo sé que íbamos y como cantábamos y así. Ajá. Nunca nadie me preguntó si quería recibir a Jesús, porque es que, no sé, tú sabes que muchas veces, y por eso yo considero que eso es una pregunta clave, que hay que hacerle a la gente, Yeah. porque si tú no le explicas, ¿cómo la gente va a saber? Ya. Entonces pasa que, You can't assume. no, tú no puedes asumir, porque el problema es que si nadie me lo dice, yo estoy ahí como, ay, Ujú. Like, canta. peace and love, everybody, peace and love. Exacto. Y siempre sentía como que quería retomar eso de congregarme o de hacer algo. Nunca he habido una iglesia. Eso fue como ir y como decir un connect group o algo así, Okay. en versión cubana. Pero sí cantaban y así, y yo me acuerdo de eso. Bueno, ya, después eso lo dejé, pero siempre tenía como esa cosa de yo necesito saber más de Dios, necesito saber más de Dios. ¿Qué pasa? Mm. Y sé que esto le pasa a mucha gente. ¿Qué pensamos las personas que no crecimos en la iglesia? Mm. Pensamos que una vez que empecemos como a ir, ya eso es una prisión. Ujú. Y, y eso no, como que no nos para porque es que no tenemos idea de cómo es. Ya. Pensamos, no, ya una vez que yo pongo un pie y yo conociéndome como me conozco, que sé que soy obsesiva, Mm. ya no, lo era. Ujú. Obsesiva compulsiva, y decía, no, ya, hasta monja no paro. Ay, Por- señor. Te lo juro. O sea, no monja, pero ¿sabes lo que te digo? Te imaginas como que you have to be holy. Bueno, Yeah. you have to be holy, pero no en la manera en que el mundo, en Ujú. que yo pensaba que Yeah. funcionaba eso. Yo Ujú. decía, no, ya eso tiene que ser con sayas largas, Yeah. Ay, Dios. todos los días ahí. El extremo. Exacto, el extremo. Entonces yo decía, Señor, como que yo le decía, no estoy lista, ¿sabes? Yo solo decía, I'm not ready for the lifestyle. yo pensaba que era así. ¿Cuánta gente eso no le ha pasado? No, yo sé, Por eso, es toda verdad. persona nueva que yo le hablo de Jesús, yo lo primero que le cuento es, No somos raros, ¿eh? Perdón, no estoy diciendo que eso es raro, exacto, para nada, pero tú me entiendes y la te gente me entiendo. entiende perfecto. Sí. Entonces yo decía, cuando yo esté lista para dar mi 100%, era cuando como yo decía, entonces yo iré a la Estoy lista iglesia, para la falda. o para ir a la iglesia como every single Sunday, Yeah. que yo voy ahora. Pero es que yo pensaba que me iba a costar, o sea, yo pensaba como después voy a ir como obligada. No, yo voy porque me encanta, ¿sabes? Pero yo no sabía eso. En fin, para no hacer el cuento muy largo, yo decía, cuando esté lista voy así. Pero empecé, en vez de empezar por esa parte de, ok, voy a la iglesia, Ujú. empecé por leer la Biblia Mm. y ya. Dios mismo fue el que me dijo esto Yeah. y esto. O sea, me confrontó de esa manera y leyendo la Biblia es que me parecía todo tan obvio, tan claro, como tan, y obviamente sabemos que cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y de momento nos quita las vendas y decimos, wow. Y yo siempre quiero poner en práctica todo lo que aprendo. Ya. Entonces yo dije, me acuerdo un día, yo me pasaba, imagínate que en aquel entonces yo acababa de llegar al país. Ujú.
Entonces yo tenía que ir como a muchos trámites. Cuando tú llegas, tienes que ir que si hacerte el ID, que si hacer esto, que si aplicar para no sé qué, que si la residencia, o sea, muchos trámites. Y yo tenía que hacer muchas, o sea, esperar mucho. Ujú. Y yo me iba con mi New Testament, que era lo que tenía, en verdad. Porque yo siempre, ese New Testament yo lo guardé. El mismo que usaba en la escuela, o sea, que leía. Siempre lo tengo. De hecho, lo tengo. Y yo siempre andaba con el New Testament. Y entonces yo leía las cosas y claro, ahora las entendía. Mm. Y era como el día entero leyendo la Biblia y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Era como obsesionada con eso. Y ya como, y me acuerdo que yo hasta, me ponía a ver prédicas. Mm. Como que era todo este proceso de empezar a conocer de Jesús y empezar Ya. a conocer. Y entonces un día me topo con el versículo que dice como de tienes que confesar a Jesús y creer en tu corazón. Y yo dije, uy, ¿será que yo tengo que confesarlo en público? Mm. Porque si no, tal vez que no soy cristiana. Ya. Y dije, yo quiero confesarlo. Y le dije a mi mamá, tenemos que encontrar una iglesia. Ujú. Y entonces mi mamá, mi mamá siempre fue la que me hablaba de Jesús. Ujú. Pero estaba como en el mismo, ella se había aceptado, se había bautizado y todo, Okay. pero luego en España como que ella sabía, y tiene tremendo testimonio, la tienes que invitar. Okay. O sea, Mami, te invito. tremendo testimonio. Y entonces, cuando le digo a mi mamá era como que, vamos, ¿sabe? Tenemos que hacerlo. Mi mamá ya estaba también volviendo como a encontrarse con Dios. Y entonces, bueno, dijimos, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que confesar a Jesús. Me acuerdo que mi abuela fue con nosotros también. Fuimos mi mamá, mi abuela y yo, porque cuando eso mi esposo todavía estaba en España. Ujú. Bueno, nos vamos para la iglesia. Nos perdemos. Eso es lo que pensaban. Sí. Pensaban que se Nos perdieron, pero Dios perdemos y no tenía un plan sabíamos ni lo que mayor. estaba pasando, ni dónde estábamos entrando. Y de momento entramos súper tarde porque ya el servicio estaba al final. Entramos súper tarde a la iglesia donde pastoreaba el papá de Becky. ¡Surprise! Y llegamos hasta molestas porque, ¿sabes? Como cuando tú estás para ir y Sí. entonces empiezan a pasar cosas y todo te sale mal y de momento llegas ya como que tú llegas como diciendo, bueno, ya que estoy aquí, vamos a entrar. Ajá. Entramos y me acuerdo que la única cosa que yo escuché, porque fue listo llegamos, nos sentamos y al momento tu papá Ya. dijo, bueno, y entonces todo el que quieras recibir a Jesús, empezó a hablar como Jesús es el Hijo de Dios, Él murió por tus pecados, no sé qué, si tú ahora mismo quieres recibir a Jesús y ser hija de Dios, entonces puedes pasar adelante y yo como que vamos para allá. ¡Me! Yo sentí como, ok, yo estoy, literal vine a eso, ¿sabes? Como Ya. yo necesito recibir a Jesús en público y no digo que no lo puedas hacer en tu casa, pero eso fue lo que yo sentí, como que yo quería hacerlo. Y siento que eso fue como una cosa importante. Y fue mi abuela también, mi abuela que era católica Mm. de toda la vida, mi abuela también recibió a Jesús y mi mamá se reconcilió con Jesús. Y bueno, ya después, eso fue, de hecho, ese día dice tu papá, bueno, y entonces ya el próximo domingo, claro, nosotros habíamos ido a esa iglesia, nosotros habíamos ido a esa iglesia porque nos quedaba cerca, ¿sabes? Es como que, ¿qué iglesia tenemos aquí mismo? Entonces, esa fue como la más cercana y fuimos a esa iglesia. Ajá. Y dice tu papá, bueno, este domingo es el último que vamos a estar aquí. El próximo domingo nos vamos a mudar a no sé dónde, lejísimo. Y bueno, ya. Pero nosotros, como habíamos ido ahí, Ya. sentimos como, esta es nuestra iglesia. Sí. Y de hecho empezamos a ir a esa misma iglesia, no, pero en el otro location, que era lejísimo, no nos hacía camino para nada. Sí. Pero si no hubiese sido así, si no hubiésemos llegado ese último domingo que Ya. ustedes estaban ahí, no, ahora mismo no estaríamos sentadas aquí haciendo esta historia. No, no estaríamos celebrando nuestros 10 años de De, amistad, de- amistadversary. Me recuerdo ese día, me recuerdo conociéndote y escuchando de que tú llegaste de tal manera. O sea, es que ella lo está explicando ahora y me vuelve a la memoria literalmente cómo fue ese momento de, ay, ¿cómo nos conociste? No, es que la verdad es que yo conocí a Jesús a través de la Biblia y la Biblia me dijo que yo tengo que congregarme y que tengo que hacerlo en público y que tengo que tener como comunidad y pues yo busqué en Google las iglesias que estaban por cerca y me perdí y luego llegué aquí y tal y yo me quedé así como porque es que cuando fue ese momento de recibir a Jesús en el corazón
casi como que Es que fui corriendo. sí, o sea, como que I'm ready, it's me, I'm here, Como, I estaban esperando arrived. por mí, llegué. Casi como que antes de hacer la pregunta tú ya Es que yo estabas estaba ahí. esperando, o sea, él estaba como, Jesús, no sé qué, si tú estás, y ella estaba como parándome, This is my moment. si tú estás listo, y cogí a mi abuela, vamos. Y bueno, en esa iglesia luego me bauticé, Ujú, crecí ujú, muchísimo, o sea, fue una iglesia de mucha bendición, ujú. es como si en poco tiempo, como en meses, Yeah, ya yo estaba, mira, con yeah. todo. Ya yo No, y fue rápido porque me recuerdo que es que fue en muy muy poco rápido. tiempo, Es que estaba tú, muy lista. sí, tú estabas, lo único que te faltaba era eso, porque en realidad todo tu sabiduría, conocimiento que habías adquirido leyendo la palabra, que siempre decimos, la palabra es la guía, es importante y necesario que te congregues. Es bueno que escuchas prédicas, que escuchas podcast, que hagas todo lo que puedas extra, porque al final, pues, es edificante para el corazón, para el ser y para el espíritu y para tu mente, todo. Pero lo más importante es tener esa relación con Cristo y leer su palabra, porque al final es su palabra y es viva y es eficaz. Y entonces, cuando tú llegas ahí, me recuerdo justo eso, de que ese proceso de Dios continuando transformando tu vida, tú llegaste y en nada tú eras, Daba clases a las personas que se sí, iban a era como bautizar. que la conocí un día y luego I blinked y ya estaba ahí y que dando clases, enseñando, orando por la gente, dando consejo, tanto que yo me recuerdo que cuando desde el principio no nos conocíamos tan bien, la verdad es que nos conocimos mejor, no fue ni siquiera en Miami, fue en New York. Fuimos a una conferencia, una conferencia de mujeres Mm. y nos tocó dormir en la misma cama. Y todo empezó ahí, es como que the moment you share the bed, Ese viaje cambió cambió toda nuestra todo, dinámica, o sea, todo, nuestra todo. todo. Todo, que tanto que no sé si fue el año después o 2 años después Fuimos volvimos, a New York solo las 2 para celebrar. para celebrar, y era como que aquí empezó nuestra amistad, aquí empezó nuestra hermandad, porque ese primer viaje fue con un grupo de chicas, fue un viaje estupendo, lleno de historias muy funnies, porque muchas cosas pasaron también en ese viaje, y luego volvimos solo las 2. Y en ese viaje de solo las 2 vimos la fidelidad de Dios en nuestra amistad, porque yo necesitaba a alguien como tú en mi vida, donde yo estaba pasando por un periodo en mi vida donde no estaba viviendo tan bien de lo que debería estar viviendo con mi relación con Dios, con la iglesia, con mi servicio. No estaba teniendo esa integridad que necesita uno tener. Y tú también estabas pasando por diferentes cosas. Estabas en Miami, tu esposo estaba en España. Y entonces empezamos con esa, like, una vez que compartimos esa cama, that's it, like, we just went, okay, we're sisters now, ya eso no va a cambiar. Y Fue algo sobrenatural, sobrenatural, porque yo porque todavía no me lo explico. no, es como, solo Uno Dios, trata de entender only como God. de qué manera llegamos a ese punto de ser como sisters y que de Ujú, verdad siento que es así como de yeah, siempre que yo necesitaba como alguien que orara por mí, era como sister, yo necesito esto, tú me yeah, decías, y era como algo like, constante. pray sister, pray, y era como, right now, let's Pero go. y no solamente eso, porque ¿qué pasa? Que muchas veces puedes tener como a la persona que tú le dices que ore, Ujú, pero no es la misma persona con la que te ríes un montón. No, 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 era que era como todo. yeah, ¿Sabes? Nos reíamos, la pasábamos súper bien y al mismo ujú, tiempo orábamos una por la otra. sí, Era como un completo de muchas cosas. ujú, Entonces siento que era algo como completamente sobrenatural. Y yo ujú, lo necesitaba porque, claro, yo ujú, no tenía nadie tampoco cristiano en mi vida. sí, Y también estaba recién, no recién, ya creo que ha llegado sí, llegado un tiempito. Cuando nos hicimos amigas, o sea, así como sí, sí, sisters, sí, ya ya llevaba llevaba un a un tiempo, tiempito, pero sí. aún así no era Era nuevo, como ajá, exacto. sí. Y siento que eso me ayudó también como a Ujú, abrirme, a conocer otras personas, porque ujú.
tú eres muy social. Sí. Si hubiese sido por mí, A no little conozco a nadie. bit. Y como ella era muy social, me hacía salir a mí Ujú. de esa zona de Sí. confort y poder hablar con otras Que igual era un buen personas. balance también porque me Sí, tranquilizabas era también. como, era el balance perfecto que Ajá. teníamos ahí. Mm, Y vivimos momentos muy lindos en la sí. iglesia. O sea, siempre, y mi mamá también lo recuerda así como que siempre pasamos esos momentos que éramos como nuevas Ujú. convertidas. Yeah. Y los pasamos muy apoyadas, Ujú. muy queridas, hacíamos cosas muy divertidas y aprendimos muchísimo. Yeah. Entonces eso fue como un momento, Sí. y mira ahora, o sea, ya ni siquiera estamos en la misma iglesia, Yeah. O en el y mismo país. exacto, y seguimos como esa Ya. amistad súper fuerte. Ese pilar en la vida de cada una, donde cuando necesita una palabra de apoyo es sister, una oración, sister, Ujú. cualquier obstáculo, cualquier reto, sister, message, FaceTime, lo que sea. Y por eso siempre digo, y sé que tú también dirás lo mismo, la importancia de invertir en tu círculo de apoyo, la importancia de tú buscar comunidad, no hacer la vida sola, porque la vida en sí ya viene con muchos retos, viene con obstáculos, vienes con pruebas, tormentas, desiertos, y no fue diseñada para hacerlo sola. Y entonces es como cuando encuentres esas personas y eres intencional en ello, porque luego también habrá siempre la gente que dice, es que no tengo a nadie. Well, be the person. Be the person, porque seguro alguien que está a tu lado también está pensando lo mismo y está necesitando una persona tal y cual de esa manera. Pero ha sido una amistad tan puntual, tan necesaria, tan God made, spirit led y ¿Te doy, o acuerdas en la sea, conferencia lo que nos pasó? yay. Sí, Sí, sí. con la mujer. Estábamos en la conferencia Ujú, y, y estábamos ujú. cantando, pero Sí, cantando junto con el worship de sí. ahí. Que todavía no nos conocíamos tanto, era, o No, sea, estábamos como siendo, sí, Becky, la hija de los sí, pastores, que ajá. es la worship leader, Ujú, y yo aquí, que estoy nueva en la iglesia, ta, ta, ta. Esa era nuestra relación. Y luego estábamos como en la conferencia, ujú, estábamos una al lado de la otra ujú. y empezamos a cantar juntas, Yeah, pero claro, junto con todo sí. el mundo. We're just worshiping, we're worshiping. Y entonces la señora de atrás nos dice, Ujú, ay, ustedes dos me han ministrado tanto con ujú. sus voces, y nosotras nos miramos como, ¿what? Y Okay, como que fue yeah. como si ella estuviera profetizando, no Sí, es que algo, que sí, nuestra amistad tenía algo sí. de Ujú, supernatural, como yeah. de sobrenatural o Sobrenatural. supernatural. Ujú, Eso yeah, no, yeah. supernatural no va. Ella como que estaba diciendo, Yeah, siento algo de su sí. amistad, y Ujú. nosotros nos Ya, quedamos ella dijo como, ¿right? justo eso, como algo de su amistad. Y era como, "Mm", y ya nunca Sí, más es lo que fue algo olvidamos. exacto. Es como Ujú, un punto, yo ujú. siempre me acuerdo, y más cuando a veces estamos en el carro yendo a hacer gestiones o así, Ajá. y empezamos a cantar juntas, yo siempre pienso en ese día. I love that. Yes. Y entonces, bueno, nada, el resto, historia. Esa iglesia fue para mí tremenda bendición, siempre Ujú, lo digo. En donde quiera que voy, yo digo, pero es, y la primera, ¿sabes? ujú, Como la primera iglesia donde fui como ujú. formada. Sí, where all began. Yes. Y Mm. fue maravillosa. Y nada, y nuestra amistad ha quedado hasta el día de hoy. Ok, ahora sabiendo cómo fue, lees la Biblia, conoces de Jesús personalmente, ves que tienes que congregarte, llegas a nuestra iglesia, we become best Yes. friends. ¿Cómo cambió tu relación con Jesús a partir de ese momento y de la manera de que tú entregaste tu problema, tu batalla, tu challenge o el desierto que tú estabas pasando? ¿Cómo cambió esa entrega y luego la manera que él transformó eso por completo? Ujú. Bueno, en este punto, como te había dicho, yo me encontraba como una zona un poco ya cómoda de, ok, estás bien, tu familia está más o menos contenta. Si me hubiese quedado ahí, como que bueno, estaba bien, digamos que no iba a estar como súper mal de salud, pero yo sabía dentro de mí que yo no era libre, Ujú, porque cuando tienes algo que te está controlando, o que como que impacta tu vida de muchas maneras, o porque tienes que estar pensando, no sé, no voy a ir a tal lugar porque, o por ejemplo, si tenía que ir a un restaurante, primero tenía que chequear el menú, ver ujú, específicamente qué iba a comer antes de ir para ya ujú. ir preparada. O Ya. sea, eso no es ser libre. Ujú, Entonces era algo como que todavía yo tenía.
Y por supuesto, cuando empiezas a ir a la iglesia, a ver o sea, escuchas las prédicas y empiezan a hablar como de que hay libertad en Jesús, Yeah. tú vas viendo, yo no me siento tan libre todavía. Mm. Siento que hay áreas que todavía tengo que soltar y obviamente es que eso no es así de un día Yeah. para otro. Entonces me recuerdo que ya yo sabía como que, Señor, yo sé que esto no está correcto, porque si yo estoy poniendo como algo en el centro de mi vida que no eres tú, no está bien. Estoy poniendo un ídolo. Yeah. Así de simple. Si hay algo que a mí me aterra más que tú, o sea, yo tengo que tener temor de Dios, no temor a la comida o temor a esas cosas. Entonces yo sentía que yo le daba más peso a eso, por mucho que yo amaba a Dios con todo mi corazón, iba a la iglesia, servía, o sea, sentía que estaba conociéndolo, o sea, estaba enamorada de Jesús, o sea, era como ese primer amor y me sentía como bien conectada con Dios en todo momento, pero yo sentía, esto es algo que tengo que soltar, pero ¿cómo lo hago? ¿Sabes? Entonces, lo más lindo de la vida es que Dios en ningún momento fue como, suéltalo ahora mismo. No, no, fue como que de poquito en poquito, we'll do it together. Es como un padre que te dice, ok, dame la mano, no Yeah. tienes que llegar sola. Let's just do it, little by little, juntos, y vamos viendo cómo las cosas van saliendo. Yeah. Y me acuerdo que estuvimos en retiro, un retiro de la Esos iglesia. retiros, Ese retiro que man. eran como que, ok, no puede salir igual. No. Y yo me acuerdo que en ese retiro, yo estaba como, me acuerdo que yo creo que tú estabas como en la parte de los líderes y como yo acababa de convertir prácticamente, era mi primer retiro, era como para recibir Yeah. y me acuerdo que yo estaba ahí, que no sé qué, y el último día, no me acuerdo, alguien como que dice, ¿qué es lo que tú quieres que Dios haga por ti? ¿Qué es lo que tú quieres? Algo así. Y yo me acuerdo que yo le dije, Señor, libérame de lo que me queda de la anorexia, porque aunque te digo, tú me veías y no era algo que impactara mi vida como que yo estaba siendo infeliz, no, pero no era 100% libre. Y Dios quiere que uno sea 100% Yeah. libre, no es 95%. No. Si tú eres 95% libre, no eres libre. Necesitas ese 5%. Y yo Yeah. sentía que yo no era 100% libre. Entonces, en ese momento dije, Señor, libérame de eso. Al otro día me acuerdo que estaban haciendo como pan con, nunca se me olvida, pan con tortilla. Yo no comía eso. Eso no estaba en mi lista de alimentos aprobados. Y de momento empiezan vienen y me dicen, ¿quieres? Y yo sentí como que eso era una decisión clave, ¿sabes? Como un momento en que, como que Dios me decía, yo te quiero liberar, o sea, ya tú eres libre, Yeah. pero tú tienes que dar un paso. O sea, tú no puedes, Señor, libérame y luego Yeah. no hacer nada. Y yo me acuerdo que dije, sí, sí, yo quiero. Y me comí el pan con tortilla. ¿Quién iba a decir que un pan con tortilla iba a ser tan importante en mi vida, sabes? Pero siempre, nunca se me va a olvidar que fue pan con tortilla, porque lo... Y bueno, desde ese día era como que un pasito. Y cada vez que, era como si, cada vez que se me presentaban situaciones así como esa, en donde yo tenía que tomar una decisión, yo siempre pensaba, ok, ¿qué es la decisión que realmente estoy tomando por Dios y no por mí? Y la tomaba la correcta. Porque es que cuando tú no sabes qué decisión tomar, piensa en qué decisión Dios está contento que tú tomes. Yeah. Y yo me acuerdo que yo leía la Biblia y la parte de tú eres perfecta tal y como eres, o el templo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces yo decía, no puedo, o sea, leer esta palabra y no cuidar mi cuerpo. Estar sin comer o comer lo mínimo no es cuidar de mi cuerpo. Entonces siempre era como que siempre Dios me estaba siempre mostrando y mostrando y mostrando, pero era con decisiones diarias, eso no fue que de momento salí de ahí y dije, wow, soy libre, no existe. Y de hecho tomó tiempo Yeah. en que yo de verdad decía, wow, como me daba cuenta de momentos, decisiones que tú tomas y ya no te resultan difíciles. Como que al principio tal vez ese pan con tortilla fue como, "Ah, ok, vamos a hacerlo". Y los días que pasaban era Yeah. como, pero llegó un punto en que ya yo no me daba cuenta ni de esas cosas y que ya dejaron de importarme. Y poco a poco es como que ya, y claro, una vez que te empiezas a sentir como un peso que se te va encima, ya, más nunca puedes ser la misma persona. Y de verdad que le doy las gracias a Dios porque solamente Él y cualquier persona que haya pasado por un trastorno de la alimentación, no necesariamente anorexia, puede ser bulimia, puede ser binge eating, like, hay muchos trastornos. Y las personas en España saben mucho de eso, porque ahí es muy como, es muy de hecho, bueno, ahí hay hasta programas y páginas de websites donde te enseñan cómo hacer cosas si quieres ser anoréxica.
O sea, que yo me acuerdo que yo leía eso y yo decía, no, no, esto yo no lo, esto es demónico, That's crazy. horrible. O sea, Wow. hasta tal punto es algo súper común. Y entonces, bueno, es una cosa que, o sea, es un trastorno que es muy difícil salir y muy difícil, no solo salir, porque sí, vamos a suponer que puede que estés mejor, como en el punto en el que yo estaba, Ujú, pero salir y no tener ningún problema con comer mm, o decir, tengo hambre y mm, preparar lo que sea o salir a donde quiera y comer lo que quieras comer, o sea, llegar a ese punto así, ujú, realmente Dios solamente lo puede hacer. Créeme que Dios, y importantísimo, antes de cerrar el tema de la anorexia, ujú, vamos a decir, años pasaron y hace como 3 años empecé a trabajar en un centro ujú, de trastorno de la alimentación yeah, con personas que estaban pasando por eso. mm, Y yo siento que hasta Dios abrió esa puerta, que ni siquiera yo conocía a nadie ahí. Yo simplemente dije, yo quisiera ver cómo es. Escribí un email, dije, estoy interesada en trabajar ahí. Me llamaron y empecé a trabajar. yeah, Y me acuerdo que yo ahí pude ver a niñas ujú, que estaban pasando por el mismo proceso que yo había pasado. Y también fue un momento, no que yo quiera trabajar ahí nuevamente, pero fue como un proceso que me ayudó a ver que realmente lo que yo había pasado había sido válido, porque te das cuenta y tú las ves con compasión. Yo veía a esas niñas y yo decía, como que me daba como yeah, compasión y empecé como a sentir compasión por mi niña, ¿sabes? Mi yo cuando yo era una niña, porque a veces uno como que dice, pues, no me pasó nada, eso le pasa a cualquiera, todo el mundo pasa por cosas. Y como que no le das importancia a esas cosas que sí fueron duras. Entonces, ver a esas personas y verlas con compasión me hizo tener compasión por mí misma, de mi yo del pasado, yeah, y a ver lo que Dios ha hecho. Porque cuando lo ves en otra persona, tú dices, o sea, es difícil. ujú, Entonces, realmente estoy como que súper agradecida por ese milagro. mm. That's so powerful. Muy poderoso y muy real, muy puntual. Y me, no solamente me fascina, sino que es como me conmueve mucho tu historia de eso, porque incluso es algo que parte de ello es lo que me ha enseñado a mí también de tu historia, es la importancia de uno no centrarse en solamente en la vida de uno, en el problema de uno, porque cuando nos conocimos al principio, no, o sea, no, todo empezó, la amistad en realidad empezó en New York y aún así fue en, después de ese viaje o hasta ese viaje, yo no sabía o sea, la profundidad de lo que habías pasado todo ese tiempo antes y incluso un poco durante ese tiempo porque luego el retiro ese, creo que fue un poco después de New York, y fue algo que es como el dicho ese, como no sabes la batalla del que está a tu lado hasta que compartas con él o hasta que escuchas esa persona. Y creo que es muy importante y muy poderoso uno ser honesto, como lo has sido tú, que eso, that takes courage. O sea, es ser valiente, no es fácil uno ser vulnerable y hablar honestamente de la batalla que uno está enfrentando y por otro lado, uno, la persona que está al lado, ser esa persona que pueda escuchar y que pueda luchar junto con esa persona, porque como hemos dicho, nuestra amistad ha sido literalmente basado en eso. Nuestra hermandad fue basada en vamos a luchar juntas, vamos, este es el gigante que una está enfrentando ahora, lo vamos a enfrentar juntas. Y me recuerdo que yo no sabía, bueno, no te conocía cuando empezaste con este proceso, pero luego, cuando supe de ello, fue así como que, ok, from now on, cualquier cosa que tú enfrentas o cualquier cosa que yo enfrento, we're gonna do it together, we're gonna fight together y vamos a entregarlo en las manos de Dios y vamos a confiar que esta amistad ha sido puesta por Él, ha sido diseñada por Él y que lo vamos a superar y lo vamos a lograr. Y eso me lleva luego a la siguiente batalla, una de ellas, porque luego en esos años fueron varias cositas. Am, pero me recuerdo el día que nos sentamos en tu casa
y bueno, ya tenías tu prayer room. Me recuerdo que tú creaste el prayer room en el closet y ahí tú siempre ibas sola y luego cuando la cosa era muy fuerte era como que we're getting there together y vamos ahora juntos y vamos a batallar. Y entraste en una grande batalla que muchas mujeres también luchan con ello y es algo que es difícil. Hay algunas mujeres que lamentablemente nunca llegan a encontrar la respuesta, a encontrar ese milagro, pero tú pasaste por un proceso, por un tiempo donde luego incluso llegaste también a ayuda médica, que estamos a favor de encontrar ayuda médica. Al final, Dios creó los médicos, Dios es el Dios también de la ciencia y no hay nada shameful de eso. Pero entraste en una jornada donde esa jornada vino con muchos retos. Cuéntanos un rápido, porque sé que hemos ido un poco del horario, pero es muy importante para mí y para todos los que están escuchando que tú nos cuentes de esa experiencia que tú tuviste luego, después de superar anorexia, ahora enfrentar con otro gigante. Bueno, realmente yo siempre, bueno, ya te conté que cuando la anorexia, Ujú. lo primero que te Ya, pasa es que pierdes el periodo sí, y las hormonas se te vuelven como medias locas. Entonces, sí. siempre como en el fondo de mí, yo decía, ay Dios mío, que esto no se haya como Ujú. jodido, Ya. que de momento no pase que no funcione, ¿sabes? Ajá, Como que algo ahí se haya ya. roto. Ujú. Siempre te quedas como con Sí. esa, pero al mismo tiempo siempre como que algo, o sea, Dios me decía como, you're gonna be a mom, tú vas a ser una mam, tú vas a ser mamá. O sea, era algo, es como que estaba Dios diciéndome, tú vas a ser mamá, pero al mismo tiempo uno a veces como que le entra las dudas. Ya. Entonces, bueno, nunca fue como una preocupación mientras, obviamente, pasaban los años. Ujú. Ahora, llegó un punto en que yo decía, mira, ¿sabes qué? Yo no voy como a tomar ninguna precaución para impedir Ya. quedar embarazada, porque bueno, que sea lo que Dios quiera, ya llevamos, yo, imagínate, mi esposo y yo nos casamos cuando tenía yo 18 años, Ya ya estaba llevábamos casados jovencita. como forever, so si quedaba embarazada, estaba bien. No era como que estaba actively, like, tratando, pero si quedaba, perfecto. Entonces, como por años, que normalmente un diagnóstico de infertilidad es como que has pasado un año tratando y Sí. nada, bueno, Ya. años y nunca tuvimos ni un susto, como, o sea, un susto no hubiese sido en nuestro Ujú. caso, pero nunca pasó nada. Ujú. Y entonces yo como que cada vez que iba pasando el tiempo y el tiempo decía: "Ah, esto está como raro, ¿sabes? Como que Ya. nunca he quedado embarazada". Pero bueno, luego que iba a la iglesia, siempre, me acuerdo siempre como en el worship, ¿sabes? Cuando uno siempre piensa en algo, y yo siempre me imaginaba como que como adorando a Dios en pregnant, como, y siempre tenía esa visión, como que yo sentía que no era una visión de que yo me la estaba imaginando, sino de que that was gonna happen, eso iba a pasar. Entonces yo siempre como I know God, like, yo sé que voy a ser mamá, yo sé que voy a ser Ya. mamá, yo sé que voy a ser mamá. Y así fue. Bueno, así pasó el tiempo, pero nada. O sea, yo iba a ser mamá, pero ¿cuándo? Y yo me acuerdo que yo siempre decía, bueno, cuando llegue a los 30 como que ya puedo como decir, please, like, Ya. este es el momento, ¿sabes? Ya. Cuando llegue a los 30, ¿sabes? Ujú. Pero aún así, dije, mira, vamos a hacer algo. Le decía a mi esposo, vamos a chequearnos, asegurarnos que todo está bien, porque bueno, a ver, llevamos años y nunca ha pasado nada. Ujú. Entonces ya estábamos como, like, trying. Ya en el punto en que fuimos a buscar ayuda, sí estábamos como tratando y nada, nada, nada de nada. Entonces, bueno, vamos al médico, nos hacemos todo. Realmente nunca se encontró nada. O sea, y fue una cosa como cuando me chequearon y me dijeron que I was perfect, fue como una tranquilidad porque con toda mi historia, años que pasé con un estado físico que no era el óptimo, cuando me dijeron eso, yo estaba como que, wow, God, thank you so much porque me libraste. No muchas mujeres pueden decir lo mismo después de que pasan por eso. Entonces yo era como que, ok, pero aún así no pasaba nada. Y bueno, la historia fue que ya el doctor nos dice, mira, yo les recomiendo, como ustedes llevan tanto tiempo, que se haga una inseminación. Mm. ¿Sabes? Que es como lo más Ya. simple, digamos, antes de llegar a cosas más grandes. Ya. Y yo dije, bueno, una inseminación, está bien, Ujú. vamos a hacerlo.
Pero bueno, yo tenía siempre mi visión de que Dios me decía, you're gonna be a mom. Pero yo decía, bueno, ¿será que maybe Él lo va a usar Yeah. esta manera que es también válido? Ujú. Y entonces, bueno, hacemos todo. Se suponía que tenía que estar como no sé cuántos días haciendo la prueba esa de la orina para ver. Ajá. Cuando salía la happy face, significa Yeah. que you're ovulating. Entonces ya estás como lista. Y bueno, me acuerdo, yo había dejado como todo hacia la iglesia porque yo obviamente sirvo los domingos, y yo había dejado todo, como que le dije a otra chica, si yo te escribo en la mañana y te digo que no voy, es porque estoy haciendo otra cosa, ¿sabes? Como por si acaso Yeah. pasaba ese día, porque ellos me dijeron que podía, obviamente, tú no le vas a Yeah. poner un día a cuando esas cosas pasan, entonces podía ser un domingo. Sí. Pero me dijeron, no te preocupes, we're open, Ujú. estamos abiertos todos los días de la semana porque ese es nuestro trabajo. Ujú. Y me dieron esa seguridad. Bueno, efectivamente, cuando pasó que se puso el happy face, que ya yo tenía que ir a hacer el procedimiento, fue el domingo, Ujú. pero fue el domingo de Easter, Yeah. de resurrección. Ujú. Entonces, yo dije, bueno, ellos me aseguraron que ellos estaban abiertos todos los días, ta, ta, ta. Ujú. Yo estaba como el happy face, le dije a la chica, no voy a ir a hacer algo importantísimo. ¿Esa fue la primera vez que tú lo ibas a hacer? No, es Sí, la esa es primera la vez. primera vez que Okay. iba a hacer. Entonces, bueno, nada, nos fuimos, ta, 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 llegamos a la oficina, todo cerrado. Y yo me quedo como, me dijeron, o sea, Y es tú, que esto es importante. Claro, a todas estas yo me había Ujú. puesto te tenías que poner una Sí. inyección de que significaba que está para que ovulara, o sea, Ujú. unas cosas, tenías Yeah. que tomarte unas pastillas los días antes, que Ujú. hasta te daban como dolor y todo, entonces era un proceso, no era solo ese día, era como una semana Yeah. de prepararte para ese día. Ujú. Llego y todo cerrado, y yo digo, no entendí nada. ¿Qué significa esto? ¿Sabes? Como me dijeron, llamo creo que tenía un call center, me dijeron, ay, es que el único día al año que cerramos es Easter. Y yo me quedé, yo decía, this doesn't make any sense. Esto no tiene ningún sentido para mí, porque ¿por qué Dios haría Ujú. que hoy fuera el día que yo ovulara? Ya. ¿Por qué Él permitiría esto, gastar recursos, gastar tiempo y que estén cerrados? Ujú. No entendí nada. Salí de ahí, pero cuando yo salí de ahí, yo no salí decepcionada. Ujú. O sea, yo no salí como, oh, esto me salió mal. Yo salí como intrigada. Ujú. Yo salí como curiosa de, Mm. "Mm, ¿qué está pasando? ¿Qué Like, está haciendo Dios?" yeah. No salí como, esto me salió mal." No, porque es que cuando Dios crea vida, eso no es random. Yeah. Entonces yo decía, qué raro. ¿Qué pasó? Y todo el camino, de ahí salí para la iglesia, porque ya que no hice eso, me fui para la iglesia a servir en Easter. Ujú. Y llegué, me acuerdo que me puse con mis funciones, estaba worshiping, y yo sentía como durante la alabanza, yo sentía tranquilidad, sentía paz, sentía que eso no había sido por una casualidad. Y entonces, bueno, ya se acaba ese día, yo seguí adorando a Dios, todo bien. Cuando llego a la casa digo, bueno, déjame ver porque me dicen por teléfono, tienes que escadular para el próximo mes, chequéate qué día estarías ovulando. Entonces me pongo a chequear y decía como que iba a estar ovulando un fin de semana que yo había planeado hacía un año un crucero. Mm. Yo dije, olvídate, eso no es para mí. Cuando vi que eso pasó así, yo dije, no, es que eso es que Dios me está diciendo que I don't need that. Okay. Yo no necesito eso. Ujú. ¿De qué más claro? O sea, hay veces que queremos que Dios nos guíe y cuando nos pone cosas así tan simples, I'm like, no. Le dije a Alejandro, ya no vamos a ir más al médico. Okay. Ya no vamos a ir más al médico y nos vamos a olvidar. Dios me está diciendo que Sí. yo no necesito Sí. ese procedimiento, yo no necesito nada. En ese entonces, cuando llegas a esa decisión, porque no me recuerdo, ¿cuánto tiempo ya habías durado desde que fuiste al médico por primera No, vez? tiempo, porque Mucho. eso te hace un montón de Sí, estudio y se demora muchísimo. Había gastado muchísimo dinero ya, en eso porque nada de eso lo cubría el seguro. sí. Sí, Me tiempo. recuerdo que Y la fue, o parte más sea, dura si tú me bastante. preguntas qué es la parte más dura de todo ese proceso, es eso, Ujú. es ir al médico, Ya. hacerte todas esas cosas, es como algo frío, porque Mm. yo me recuerdo que hasta ese día, cuando ya no estuvieron o sea, no había nadie, el lunes yo me tuve que ir al médico, entonces me Ujú. hacen un ultrasonido y me dicen, oh sí, efectivamente ovulaste ayer. Mm. Como que ya se había pasado Ya. mi momento, Ujú. pero todo era como algo tan importante para uno, Ujú. ellos lo hacen ver como que es tan Mm. irrelevante. Ya. O sea, esa fue mi experiencia, no Ujú. digo que todo el mundo es así, pero en ese caso yo me sentí como, esto no es así que yo Ya. lo soñé o no es así Ujú. que debería ser. Y me acuerdo que, bueno, ahí fue que me dijeron, sí, mira, te tocaría tal día. Y yo dije, ay, ese día no va a poder ser Ujú. porque yo tengo un crucero que ya tengo planeado y nos vamos a ir, entonces no puedo. Ujú. Sería para el próximo. Pero ya yo estaba diciendo eso Ya.
como diciéndole a la persona, pero obviamente no iba a hacer nada, ¿sabes? Ya yo estaba como en camino, Ujú, ya mi mente estaba en otro lado. Y cuando llegué a la casa le dije a Alejandro, mira, ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos de esto por ahora. ujú. Yo sé que Dios me está diciendo que yo no necesito eso. Yeah. Y yo voy a dejar que sea como Él quiera que Ujú, sea. No vamos a estresarnos más con este tema y vamos a ponerlos en manos de Dios, pero de verdad, no vamos a ir ni a hacer nada, ujú, cero. No hicimos absolutamente nada. Y bueno, después de eso, te puedo decir que eso fue Easter. mm, El próximo Easter ya yo estaba embarazada. mm, Y fue como o sea, literal, nos olvidamos tanto de eso ujú. que cuando quedé embarazada para mí fue como un shock. Me So, recuerdo la llamada. Are you sitting? Yo. sí, porque yo dije, tengo que decirle a sister. Y yo dije, se lo digo ahora, porque sabes que a veces uno se pone como, voy a esperar un poco más. Y yo decía, mira, si está despierta, porque como había diferencia de horario, yo decía, si ella me contesta al momento, se lo tengo que decir. Y te escribí, ¿estás despierta? Y tú, dime, sister. Y yo como, ok, Ajá. ¿estás sentada? Y tú, sí. Y bueno, ahí te conté. El Mm, mismo día que acababa de hacer el pregnancy sí, test. sí. Tú estabas en el baño todavía. Y me pareció, a pesar de haber esperado todo ese tiempo, me pareció una sorpresa de Dios. Mm, ¿Sabes? Como que viví la experiencia de decir, yeah, oh my God, I'm yeah. pregnant. Ajá. Y fue la mejor noticia del mundo. Yeah. Eso fue, claro, eso fue tu historia, pero me recuerdo el día que pasó eso, que tú me llamaste y fue un wow, Ujú. porque fue tantos días, meses, incluso años orando por esto, luchando ayunando por esto. Y cuando me llamas y me muestra, o sea, I c- at first, o sea, no por dudar Dios, porque no era dudando, pero I couldn't believe it. I'm like, No, pero yo no sé, what? tú no yo no sé si tú lo podías creer, pero yo te decía, sister, pero será así. Y tú me decías, you are pregnant, ¿te Yeah. acuerdas? Yo no sé si tú lo hacías como para darme a Ajá, mí ánimo, porque yo ajá. te decía, ¿será? Y tú me Sí. decías, sí, sister, Yeah, you're pregnant. you're pregnant, like, there's no doubt in there. Pero fue tan, casi como que si fue un logro, un milagro, una oración contestada de todos, ¿sabes? Claro. Fue como, De todo el mundo, hasta tus like, padres habían orado por yes, mí todos, en o sea, España. o sea, fue un, yes, God, you did it. Ujú. You Y te did digo it. algo, y una cosa que me ayudaba muchísimo, y yo siempre cuando alguien me pregunta de otros temas, pero sabes Ujú, que aplican, ¿no? yeah. Yo siempre digo lo mismo. Yo me recuerdo que cuando yo, por ejemplo, estaba como en esa espera de que, ok, Señor, yo creo que ya estoy, claro, porque Ujú, tú le dices a Dios, yo creo que ya estoy lista, ¿sabes? Tengo todo lo que puedo necesitar para un baby, ya terminé, que si mi escuela, que si esto, que si aquello, como que, this is what's next, yeah. so I'm ready. Y Dios me decía, ok, señorita, puede que tú creas que tú estás ready, Ujú, pero el problema es que tú quieres tener el hijo de quién. mm, El hijo que está supuesto a ser para ti o mm, la hija que está supuesta a ser para ti o tú quieres otro hijo de otra persona. ujú, Porque es que no solamente se trata de ti, se yeah. trata de también esa persona que voy a traer al mundo, Yeah, es su tiempo. yeah. Y hasta que no sea su tiempo, Mhm, no la puedo enviar. mhm, O sea, no solamente es my timing, I'm ready. yeah. Número uno. Número dos, mentira, I wasn't ready. Mhm, Ahora yo lo pienso y cuando me quedé embarazada y viví la experiencia de el cuerpo que te cambia, todas esas cosas, yo sentía como, God, thank you so much mhm, por protegerme de mí misma, yeah, por protegerme de momentos en los que mi mente todavía no estaba yeah. lista. Porque claro, yo le venía pidiendo a Dios por hijos hace una pila de años, ¿sabes? Y no era el momento, literal, no era el momento, no tenía la sabiduría, no tenía la madurez que hoy puedo tener para criar a mi hija, que obviamente me falta y tengo que seguir aprendiendo, pero antes no la tenía como así. Entonces, tú te das cuenta cuando el tiempo pasa, Mhm, empiezas a confiar más en Dios, a aprender a confiar más en Dios porque te das cuenta de que siempre el tiempo en el que Él ha mandado las cosas es el perfecto. El mhm, que yo pensaba y le decía a Dios llorando ahí tirada en el piso, Dios, por favor, ¿cuándo? yeah, ¿Hasta cuándo? Dios me decía, mira, siento mucho tu sufrimiento, pero es que no es mhm, el momento. yeah, Y eso lo veo hoy. yeah. Que es todo válido porque al final es el muchas veces ahora quien está escuchando ya puede escuchar, puede ver ahora alguien que te conoce de cerca, conoce a Pauliña, y ve el milagro y uno pensará, wow, el milagro sucedió y wow,
ella estuvo fiel y confiada firmemente en la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que tampoco uno, ¿Malos? o sea, hay días malos, hay días donde te frustras, hay días donde estás gritando contigo misma y con Dios incluso, o sea, es real, es humano, es parte del proceso, e incluso parte del proceso es que quiero decir también muy importante que el milagro no siempre será lo que uno espera que sea o no siempre será el final que uno sueña. Y es importante saber eso porque no podemos comparar. Hace unos episodios hablamos de la comparación y algo que tampoco podemos comparar es el cumplimiento o el nivel entre comillas, el nivel del milagro de uno, porque alguien que ha sufrido o está sufriendo con infertilidad puede llegar el milagro de tener un hijo naturalmente, puede llegar a tener un hijo con milagro a través de la ciencia también. Puede tener el milagro de adoptar a un hijo, puede tener el milagro de, qué sé yo, o sea, el, tu vida, tu historia, tu confianza en Dios es el milagro. A lo mejor no lo entendemos en el momento, pero cuando lo entregamos absolutamente todo en las manos de Dios, tendrá it has its purpose, tiene su propósito. Y eso es algo que, es importante decirlo porque tampoco quiero que alguien vea o escucha y diga, solo voy a creer en Dios si me sucede esto, o solo voy a empezar a tener fe si sucede eso, porque no, o sea, la fe sucede cuando tú no ves ese fin o cuando tú no entiendes el proceso, cuando tú no comprendes lo que está sucediendo. La fe pasa cuando tú le entregas absolutamente todo en las manos de Dios y tú le dices, lo que a mí me encanta decir, el even if factor. Y eso, todo el que está esperando por un milagro y tiene una relación con Dios, eso es algo que te tienes que como plantear. Yeah, Es como que siempre, ok, Señor, yo te estoy pidiendo por esto. Y eso no para con ese milagro, porque es que la vida sigue. yeah, ¿Sabes? Tú recibes tu milagro y luego vienen otros challenges. yeah. That's life. Pero That is siempre life. es como en todo momento, es como una, yo siento que también es una pregunta que Dios te hace. Mhm. No sé, como que tú le estás pidiendo, Señor, quiero esto, y yo siento que Dios te dice, ok, y si no lo doy, ¿qué pasa? Mm, Vas a dejar de servirme, yeah. vas a dejar de orar, vas Mhm. a dejar de amarme. Mhm. O sea, tu fidelidad depende de que yo Mhm. te lo dé. Yeah. Y eso es una pregunta que tenemos que Mhm. responder. O sea, Yeah. todos los que tenemos una relación con Dios y estamos Mhm. esperando un milagro, en algún punto del proceso tenemos que contestar, Mhm. ok, Señor, si no Yeah. pasa, yo sigo sirviéndote. Si no Mhm. pasa, y creo que de esa manera es como que hasta nos quitamos un peso de encima, porque es como que aceptas que eso es lo que mucha gente vive como en negación. Mhm. Pero cuando tú aceptas que eso es una posibilidad, ¿y qué harías entonces? Yeah. Y no es una falta de que no tengo fe de que Dios lo va a hacer. Mhm. O sea, sí. Y yo siempre le digo, Señor, yo sé que tú puedes. No es por falta de poder, no es por falta de querer, pero hay momentos en los que tu respuesta es no porque tengo otro propósito. Mhm. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Y Yeah. creo que es lo que tú dices. El real milagro Mhm. es amar tanto a Dios o sentirte tan amada por Dios que tú sabes que aun si eso no pasara, Mhm. tú vas a estar bien. Yeah. Aun si tú entregas lo que más amas a Dios, Mhm. Dios se va a ocupar de que tú estés bien. Yeah. Tú sientes que no te vas a sentir derrotada, no te vas a sentir como que "Oh, el fin del mundo, me voy a morir en una cama". No, 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 no. Tú sabes que aun si eso pasara, tú ya tienes todo lo que necesitas, que Yeah. se llama Jesús. Mhm. And I can testify, puedo testificar que tu vida ha sido justo eso. Me recuerdo una prédica que compartí en la iglesia hace 2 años, en 2023. Tuve la oportunidad de compartir con la iglesia y compartir tu testimonio y me emocioné en ese momento porque era como recién todavía. Yo prediqué en noviembre y tú habías dado luz en el mes anterior, en octubre. And it was just so emotional porque vuelvo y digo, fue así como que una batalla ganada conjunta, pero
lo que compartí aquel día lo vuelvo mira, ahí los mosquitos ya nos están atacando, ya casi vamos a terminar, pero fue el hecho de que el milagro no solamente fue cuando llegó Paula a nuestro mundo, sino que el milagro fue ver tu fe en Cristo a través de todo el proceso. Fue ver tu consistencia y pertenencia en las manos de Dios. Fue tu, tu lucha junto a Dios de I'm gonna be by your side. O sea, aunque no te entienda, aunque no entienda el por qué estoy pasando por esto, yo voy a confiar en ti, voy a continuar con mi mano dada a ti. Y yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, o sea, tu historia es una de las historias que más me inspira porque es algo, ay, wow, casi el episodio, pero es algo que más me inspira porque no tuviste días difíciles, tuviste meses y años difíciles, pero nunca dudaste de tu fe y tú continuabas luchando y, o sea, tenías ese verdadero even if factor de llega Paula o no, yo voy a seguirte, voy a continuar sirviéndote. Era mucho tenía incluso esas historias a la par que nosotros seguíamos y veíamos el ejemplo de Don Cherie, veíamos el ejemplo de luego también que celebramos juntas la de Julie también. El de Tori, o sea, varias historias, varias mujeres confiadas en Dios, pero tú fuiste esa historia también and I thank you por ser ese pilar, ese ejemplo para tantas mujeres en nuestro alrededor y las mujeres que están escuchando esa historia ahora. Gracias por tu honestidad, tu vulnerabilidad y tu constancia en tu fe, por no desistir en medio de las batallas, por no... por no darte por vencida en medio de todo eso. Yo te admiro, uy, hay otro mosquito aquí. Te admiro, te honro, y sé que tu historia aún así no ha terminado. Me encanta verte como mamá, me encanta ver cómo estás construyendo tu hogar sobre la roca de Jesucristo y me encanta continuar con nuestra amistad y ahora celebrando 10 años de amistad. Es un pilar que Dios ha puesto en nuestra vida. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir tu historia. Y antes de encerrar, antes que nos coman vivas los mosquitos, ya se ha ido la luz, el sol se fue, los mosquitos salieron. Tengo mosquitos por todos los lados, pero no pasa nada porque quiero que antes de terminar, quiero preguntarte rápidamente algo muy cortito pero puntual. ¿Qué dirías a aquella mujer o a aquella chica? Ay, qué susto. Uy, me Super big, atacó. mosquito. We're okay, we're alive. ¿Qué dirías tú a esa chica o a esa mujer que está enfrentando sea la anorexia o sea la infertilidad? ¿Cuál es esa palabra de ánimo que tú le darías hoy para que continúen firmes en su fe? Bueno, primero que se aferren a Dios, Ujú, que no piensen que tienen que hacerlo de un día para otro, ujú, porque realmente no es así. O yeah, sea, Dios sí hace milagros de un día para otro y cuando hizo el milagro de Paula, por ejemplo, yo sentí, aunque pasaron ujú, años, que fue yeah, de un día para otro, ujú, pero en realidad no es de un día para otro y aferrarse a Jesús, leer la palabra de Dios, yeah, muy importante, y buscar ayuda profesional, o sea, yeah, eso no tiene nada de malo. ujú, Yo tuve mi ayuda cuando estaba en España. De hecho, hoy mismo, o sea, abogo por los profesionales. Estoy terminando mi máster en psiquiatría. Posiblemente voy a estar viendo pacientes con este ujú, trastorno y no tiene nada de malo, ujú, porque a veces tenemos este estigma, sobre todo en la iglesia, de que, bueno, ya oré y eso es suficiente. Sí, pero cuando oramos y le pedimos a Dios por ayuda, muchas veces usa diferentes herramientas. Entonces, no quiero como cerrar el episodio sin decir que sí, me ayudó muchísimo ese tratamiento que tuve en España, fue como que me dio ese empujón, pero por supuesto, toda la gloria se la tengo que dar a Dios, yeah, porque sí fue la palabra de Dios y fue ese
como ese amor que literalmente sentía como que Dios cada día me iba dando la mano y me iba mostrando pasito a pasito qué es lo que tenía que hacer. Ya. Entonces, ya sea que estemos pasando por problemas de un trastorno mental, porque tenemos también, puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser cualquier tipo Ujú, de trastorno de la alimentación, o que estemos pasando por cualquier otro diagnóstico. O sea, ujú, no solamente infertilidad, puede ser un diagnóstico de cáncer o puede ujú, ser algo crónico que ujú. nos impida como Ya. vivir la vida al máximo. Aferrarnos a Dios, Dios te va a poner a las personas correctas, te va a poner las herramientas correctas, los profesionales correctos para que puedas salir de cualquier situación en la que te encuentres. Pero tú decías que me admirabas y obviamente yo sé perfectamente bien lo que te refieres, Ujú. pero es que ni siquiera puedo decir que esa fuerza o esa constancia era mía. O sea, yo sé que ese era Dios en Ya. el momento en que a veces pensamos que tenemos que tomar decisiones muy grandes. No, Ujú, la decisión más importante, si todavía no has aceptado a Jesús, empieza a caminar con ujú. Jesús. Ya. Después de ese paso, cuando ya de verdad tú dices, ok, acepto a Jesús y me voy a rendir a que Él no solamente es mi amigo, Ujú. no solamente es mi buen pastor, Él es mi Señor, Él es el que tiene autoridad en mi vida. Y cuando ves a Dios con autoridad, tú no le quieres fallar y tú quieres realmente ir por el camino que debes ir. Entonces eso, en mi caso, fue lo que me ayudó realmente a decir, ok, no puedo ser incoherente Ujú. con mi vida, no puedo tener a Jesús como mi Señor y Salvador y al mismo tiempo tener ortorexia como mi Señora y Salvadora. No pega. Entonces, ese sería mi consejo, de verdad. Aférrate a Jesús, que Él tiene las herramientas y el paso y el camino que tienes que seguir para que puedas encontrar sanidad. Y que si eres libre el 95%, acuérdate, es un 100, porque Yes. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Amen. ¿Puedes encerrar con una oración para esa chica? Ujú. ¿Sí? Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque sabemos que tú estás en el centro de todo. Tú estás en el centro de este podcast. Tú estás en el centro de esta conversación. Tú estás en el centro de nuestras vidas. Tú estabas ahí, Señor, cuando conocí a Becky. Tú estabas ahí cuando nosotros estábamos perdidas y creíamos que no llegábamos a esa iglesia, Señor, pero tú estabas ahí. Tú nos llevaste al camino correcto. Yo te pido ahora, Señor, por todas estas chicas, padres, que están pasando por problemas así, Señor, que han estado sufriendo, Señor, con una depresión o con un trastorno de la alimentación o con infertilidad y con cosas que las mujeres pasamos, Señor, que son muy duras, Padre. Yo te pido, Señor, que tú la bendigas y te pido que tú te muestres con un poder sobrenatural y tú vayas mostrando, Señor, el camino hacia la sanidad, hacia la redención y hacia la libertad total que sabemos que tú puedes ofrecer. Tu palabra dice que si el Hijo los hace libres, seréis verdaderamente libres. Y yo te pido libertad absoluta y plena para todas estas chicas que están pasando por esta situación. Y chicos también, porque los trastornos de alimentación también afectan a los hombres. Así que te damos las gracias y toda la gloria y toda la honra solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Thank you, sister. You're Thank you, welcome. thank you, thank you. I love you so I love you much. too. Este momento es el momento perfecto y oportuno para que saques tu Biblia, como Denise ha aprendido de Jesús, o sea, desde el principio fue la palabra de Dios. Así que saca la Biblia o préndela en tu móvil. Ya sabes que yo soy fan de tenerlo en físico, pero ve a ella porque sin duda Dios tiene algo para ti en este día. Y si esta historia es similar a la tuya, si quieres ayuda, si quieres consejos, si quieres alguien con quien hablar, déjalo en los comentarios. Avísanos, queremos orar contigo, queremos procesar esta jornada contigo. No estás sola, no estás solo en ello. La vida es hecha para que lo hagamos juntos. Así que nos vemos la siguiente semana con el cafecito por un lado y la Biblia por el otro. Nos vemos. Chao.